Han pasado muchos años desde los acontecimientos de la Batalla de los Reinos. Algunos combatientes aún son recordados como héroes, mientras que otros se han perdido en el olvido. El mundo se ha convertido en un desierto gigante y las pocas poblaciones que han logrado sobrevivir de manera próspera se ven obligadas a lidiar con el clan del Dragón Negro, un grupo de malvivientes y oportunistas bajo el liderazgo del desgraciado Kano. Sus patéticas vidas serán útiles. Es hora de recuperar el páramo de una vez por todas. ¡Bienvenidos al Dragón Negro! Por supuesto que nos habría encantado continuar con la historia de Liu Kang, ser testigos del regreso de Raiden y saber qué es lo que pasó con Johnny Cage y la poderosísima Sonya Blade, pero bueno, ya no sabremos mucho acerca de ellos a partir de ahora, aunque eso no quiere decir que en esta película no podremos ver alguno que otro rostro conocido. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones, y si gustas apoyar al canal, por favor utiliza mi código NEGAYO- en la tienda de Epic o utiliza el botón de super gracias debajo del video. Cada pueblo que era atacado por el Dragón Negro se veía forzado a jurar lealtad a cambio de protección. Las palabras de Kano nos dejan saber que el mundo entero se fue al infierno después de las guerras entre reinos y las invasiones de los llamados retornados, y esa es la razón por la que la gente permanece escondida y los recursos como el agua y la comida son escasos. Aún así, y por mera casualidad, un día este tercio de idiotas se encuentra con un anciano y su enorme carga de alimentos. Ni el más fuerte de ellos había logrado hacerlo hablar, pero cabal sabía que esta comida estaba destinada a llegar a algún lugar. Al avanzar hacia el horizonte encuentran un pueblo que el Dragón Negro no había visitado todavía, pero en lugar de decírselo al rey Kano, ellos prefieren guardar el secreto y quedárselo para sí mismos. Un forastero llamado Kenshi Takahashi puede notar la presencia de estos intrusos. Este sujeto había pasado gran parte de su vida buscando oponentes dignos y su racha invicta hasta ahora lo había convertido en un guerrero sumamente orgulloso. Kenshi no muestra problema alguno para derrotar a estos criminales, pero ahora que les ha obligado a retroceder, la gente del pueblo sabe que el Dragón Negro se acerca. Creo que tal vez me quede unos días. Bueno, mis niños han vuelto. Al comentarle sobre lo sucedido, Kano envía de regreso a sus fuerzas de élite, ahora en compañía de Tremor. El líder de este clan sabía que Cobra, Kabal y Kira estaban buscando desertar desde hace ya tiempo, así que para mantenerse al tanto, envía a un débil y demacrado Shang Tsung detrás de ellos para observarlos. El anciano al que previamente observamos ser asaltado era el mismísimo Kuai Liang, el último sobreviviente del clan Lin Kuei y también conocido por nosotros como el segundo Sub-Zero en esta saga de películas. Él vivía tranquilo cargando todos los días con su cosecha hacia este pueblo. En ese sitio solo fue cuestión de tiempo antes de que Takahashi pudiera observar su tatuaje desde la distancia. ¿Es cierto lo que dicen? ¿Que los Lin Kuei eran los guerreros más mortíferos? Kenshi se mostraba insistente por aprender de este hombre que alguna vez perteneció al grupo de los guerreros más mortíferos jamás conocidos. Sin embargo, parecía que el espíritu combatiente del anciano había muerto desde hace tiempo. Tremor y las demás fuerzas del Dragón Negro llegaron justo en ese instante buscando una revancha. Shang Tsung escuchó a lo lejos el nombre de este orgulloso guerrero, a la vez que observaba a este anciano arrodillarse con tal de evitar un enfrentamiento. Los invasores tan solo se burlaron de él, y en esta ocasión las habilidades de Kenshi no fueron suficientes para evitar ser destruido por la fuerza bruta de Tremor. Este pudo haber sido su final, de no ser por la discreta intervención de Shang Tsung. Antes de marcharse, estos criminales anunciaron la llegada del clan del Dragón Negro. Takahashi permaneció casi muerto en el suelo hasta que fue auxiliado por un anciano que se hacía llamar Song. Sabiendo que Kenshi buscaría venganza, Song logra manipularlo, prometiéndole un poder más allá que el del rey Kano. Su búsqueda los lleva hasta las ruinas antiguas de un templo donde aguardaba una legendaria espada. Los ancestros de Takahashi habían construido este sitio, pero abrir el pozo de las almas le cuesta a este guerrero sus ojos. Sus almas son mías. Shang Tsung retoma la forma que alguna vez lo convirtió en el luchador más poderoso de los reinos, y al haber obtenido lo que quería, abandona a este pobre a su suerte. Kenshi, a fin de cuentas, encontró la espada prometida y gracias a ella logró salir de aquí. De alguna manera, la espada lo estaba guiando. Atravesó un largo camino por el páramo hasta que no tuvo más fuerza para continuar y cayó rendido muy cerca del hogar de Kuai Liang. Por su parte, Shang Tsung se rebeló contra el rey esperando asesinarlo de una vez por todas. Desgraciadamente
para el hechicero, Keino parecía haberlo enviado a propósito a que encontrara el pozo de las almas, y todo con tal de tener un digno oponente. El combate cobra algunas vidas alrededor, y antes de que el alma de Keino fuera arrebatada, pues resulta que este ya no la poseía. Esta impresión fue la derrota de Shang Tsung. El recorrido de quien alguna vez fue el combatiente más poderoso de todos los reinos había llegado a su fin. Fatality. Kuai se encargó de cuidar de Kenshi hasta que recobrara el sentido. En un principio todo fue con tal de evitar la presencia de los retornados, pero al conocer un poco sobre el engaño que sufrió por Shang Tsung, decide entrenarlo los días siguientes hasta que pueda sobrevivir por su cuenta. Las pruebas eran un poco exigentes, pero con el paso del tiempo comenzaban a mostrar resultados. Además, esta espada llamada Sento le permitía ver de cierta manera el entorno que le rodeaba. No te debatas sobre qué eres, sino sobre qué puedes ser. Nada envenena más que decir no puedo. Kenshi Takahashi era una persona que no sabía lidiar con el fracaso. En ocasiones deseaba la muerte ante la frustración de haber perdido sus ojos para siempre. En esos momentos, Kuai Liang lo ayudó a salir adelante usando solo sus palabras. Le enseñó a levantarse una y otra vez, a seguir adelante y a cambiar las circunstancias a su favor, aunque el mundo se estuviera acabando. Muy pronto, este peleador aprendió a dominar todos sus sentidos, además de la magia de su espada. En una conversación entre estos dos se nos deja saber que Kuai Liang dejó atrás su vida como guerrero después de fracasar contra la invasión de los retornados. Su orgullo al creerse invencible condenó la existencia de su clan, y su falta de control devastó una ciudad entera. Desde entonces se prometió no volver a utilizar su poder y ha vivido aislado por los últimos años. ¡Bang! El clan del dragón negro finalmente había llegado a la aldea. Al observarlos a la distancia, Kuai se niega a acudir en su ayuda, todo lo contrario a Kenshi, que en los últimos días había aprendido que ayudar a los demás servía de algo, a pesar de que estas no fueron las enseñanzas de su mentor. Hacer lo correcto no es orgullo, es honor. Tú me lo enseñaste. Su discusión llega hasta una pelea entre ambos, provocando que tomen caminos separados a partir de aquí. No puedo vivir bien, sabiendo que pude ayudar a alguien que lo necesita. Al anochecer, Kenshi Takahashi se presentó ante el rey Keino, derrotó a tantos oponentes como tuvo enfrente, pero el impacto de una bala en el costado fue el comienzo de su caída. En lugar de asesinarlo, Keino decide llevar a este chico hasta Ciudad K solo para mostrarle a la gente lo que sucedía con aquellos que estaban en su contra. Kuai había observado todo, evidentemente sentía preocupación por Kenshi. Dentro de su casa tomó el kunai que colgaba de la pared, liberó a sus animales e incendió el pequeño campo. De esta manera estaba invocando al guerrero del inframundo, conocido como Scorpion. Es como ver a los dioses regresar al Olimpo. Kenshi había sido torturado desde su llegada a Ciudad K. De un momento a otro el viento parecía estar congelado, y esto solo anunciaba la presencia de Sub-Zero en el lugar. ¿Dónde te escondías, Takahashi fue liberado y Keino, lejos de mostrar temor, estaba ansioso de lidiar con este problema. ¡Ya dijo la frase! El clan del dragón negro estaba siendo aniquilado de manera sangrienta, y a pesar de todo, el líder fue capaz de resistir la fuerza de estos tres hasta lograr escapar. Tremor y Cabal fueron los últimos obstáculos a vencer. Keino se escondió en su sala privada, donde descubrimos que se encontraba el mismísimo reloj de arena de Crónica, y solo entonces es que logramos comprender que quizás toda la historia que hemos visto hasta ahora no necesariamente está conectada a la anterior película, que fue la Batalla de los Reinos. Es decir, este mundo hecho por Keino podría ser una línea alterna provocada a partir de su victoria en el videojuego de Mortal Kombat 11. Yo no entiendo nada. La verdad es que nada de esto se responde en ningún momento.
momento, tampoco se dice nada sobre los anteriores protagonistas, aunque podemos suponer que fueron eliminados por este sujeto. Todo lo que puede decirse hasta ahora son conclusiones de los propios fans de esta franquicia. Les diré que la película me ha gustado y tiene esa sensación de frescura, pero no les voy a negar que me he quedado con ganas de continuar la historia a partir de la anterior entrega. Quizás más adelante podamos seguir con la historia de Liu Kang en la línea original, tal vez continuemos de la mano de Kenshi en su aventura, o puede ser que de esta manera comiencen a tener protagonismo otros personajes en sus respectivas líneas ganadoras. La verdad es que no lo sé, pero la película se encarga de plantar estas dudas a propósito para dejarte atento a la continuación de esta saga animada. En fin, deja en comentarios tu opinión en lo que terminamos con este video. Lo dicho, una vez que se hizo con el reloj, Kano reescribió la historia a su gusto. Pretendía eliminar de esta manera a sus nuevos adversarios, pero Kuai fue lo suficientemente rápido para detenerlo y exterminarlo de una vez por todas. Al menos nosotros sabíamos que Kano no triunfaría en esta pelea porque eso es ridículo. Nadie vence a Sub-Zero. Ok, bueno, al segundo Sub-Zero. La cabeza de Crónica es destruida, lo que parece que era el portal hacia la sala también desaparece. El clan del dragón negro había dejado de existir y la hora de cumplir una promesa también había llegado. Kuai Liang se marcha al inframundo acompañado por Scorpion, dejando en las manos de su aprendiz el continuar con el legado del clan Lin Kuei. Kenshi desaparece en el horizonte esperando encontrar a otros para entrenarlos y lograr proteger al reino de la tierra de futuras amenazas. Como ya mencionamos antes, esta historia no necesariamente está conectada a su antecesora. Falta una pieza muy importante en medio de estas dos películas que podría responder muchas preguntas. Claramente, esta tercera adaptación está basada en lo que podría ser el mundo si Kano obtuviera el reloj de arena de Crónica, pero aún nos queda por descubrir si las futuras entregas de esta franquicia animada harán lo mismo con otros personajes, o si seguiremos la historia de Kenshi a partir de ahora. ¿Quién sabe? Tal vez regresemos al pasado con Liu Kang y sus amigos. Por ahora solo nos queda esperar para averiguarlo. Recuerda que puedes apoyar el canal utilizando mi código negayo- en la tienda de Epic o utiliza el botón de supergracias disponible debajo de cada video. No olvides dejar en comentarios lo que tú crees que podríamos ver en una siguiente entrega animada de esta franquicia. Aquí los expertos son ustedes. Por mi parte no me queda nada más que decirte. Nos vemos pronto. Mi nombre es Alex para el canal de Negayo.